Entonces, el temario que vamos a tratar, ¿no? El día de hoy también se encuentra, ¿no? En la ley, también en el texto único ordenado de la ley 3364, ¿no? La ruta de atención para las denuncias en caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el trámite de la denuncia presentada ante el PNP, Ministerio Público, Juzgado de Familia, Línea 100 y Centro de Emergencia de una Mujer. Miren, qué tan importante es conocer cuando nosotros tengamos este tema o algún conocido, algún familiar, dónde acudir. Muchas veces no sabemos a dónde acudir, pensamos que solamente es la comisaría y si no tenemos comisaría más cercana, ¿a dónde nos vamos? Entonces, eh, esta ley también nos está indicando y además también de los protocolos, ¿no? Vigentes nos dice cuál es el camino a seguir y cuál es el trámite para efectos de poder denunciar. Ante la comisaría también se puede ir directamente ante el Ministerio Público, el fiscal, ¿no? Penal de turno también puede, encargado, especializado en violencia familiar y si es que no existe directamente esa especialización, pues el fiscal penal de turno, ¿correcto? El Ministerio Público, como le estaba diciendo, el juzgado de familia, o sea, directamente ante el juzgado de familia también pueden ir a noticiar cualquier hecho que ustedes conozcan de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, sin necesidad de que sean sus familiares, ¿no? Cualquier persona que usted conozca, que usted sabe y que conoce sobre todo la que está siendo violentada, también se puede ir, ¿no? A la línea 100 que se encuentra pues vigente, que se encuentra operativa a las 24 horas, y centro de emergencia de la mujer, ¿no? Muy bien. El plazo máximo para que puedan presentar la denuncia, no hay un plazo máximo. No es que hoy día me dice, no, Luis Ochoa, ¿no? ¿Cuál es el plazo máximo que se puede presentar la denuncia? No hay un plazo máximo, ¿no? Lo que sí existen son plazos para que estos operadores de justicia, para que estos funcionarios puedan tramitar la denuncia. Y el plazo es de 24 horas, 48 horas, ¿no? Es un plazo tan, pero tan pequeño que bajo responsabilidad penal, bajo responsabilidad penal y también las medidas de protección se tienen que dar también con esta nueva ley 31715 que modifica pues los artículos de la ley 3364, pues el plazo es de 24 horas. No interesa si es riesgo leve, riesgo severo, riesgo moderado. El plazo es de 24 horas que tiene el juez de familia especializado en violencia familiar o el juez de familia, si es que no existe esa subespecialidad, o el juez mixto, ¿no? O el juez mixto si es que no existe el juzgado de familia, o finalmente el juez civil, ¿no? Así, en ese orden se va dando. Lo importante es de que se otorguen las medidas de protección en ese plazo que lo indica detalladamente la ley 31715, que el día de hoy también vamos a abordar porque es importante, la que se encuentra vigente desde el año pasado, ¿no? El 22 de marzo del 2023 es que se ha dado vigente, ¿no? Justo en el mes de la mujer. Entonces, eso es importante para poder conocer y para poder saber y poder establecer también, exigir el cumplimiento de los plazos. ¿Cuáles son los servicios de justicia para víctimas y denunciados? Acá también les voy a mostrar también todo un documental, ¿no? El refugio para las víctimas. ¿Dónde es que, si es que tengo este problema social, este problema familiar, y yo denuncio muchas de las mujeres, muchas de las personas, muchos de los integrantes, porque puede ser varón o mujer, la violencia no tiene género, sabemos eso. Entonces, ¿a dónde voy, no? ¿Qué es lo que ha preparado el Estado para las víctimas y para los denunciados? Tiene que haber una protección especial, no solamente una protección especial, sino también una protección integral, porque las medidas de protección tienen que ser integrales. Eso también lo vamos a hablar el día de hoy. A ver, me dice Salina Salir Rosa para agrandar la pantalla. A ver, voy a hacer clic para poder agrandar la pantalla.
pero no se agranda. Y voy a poner F5, tampoco se agranda. No sé qué le pasa a mi... Sí, doctora. Sí, para poder agrandar la pantalla me Ah, están... F5 nada más, doctora. Sí, pero no. Ya, si no, sigue la mano, a ver. ¿Puedes subir Vamos, ah, nuevamente a su imagen principal? aquí está. No, doctora. ¿Me puede escuchar? ¿Sí me Sí, ve? Ah, ya, doctora. Donde se encuentra el apartado derecho, en el lado izquierdo, ahí. sí, pero no le... No, no le La va. vez pasada tampoco, ¿no? No, doctora, pero puede seguir, no hay problema. Igual se puede Ya, sí ver se la puede pantalla. visualizar, ¿no? Ya, doctora, Sí se puede puede visualizar. continuar. Lo voy a colocar un poquito más, Ya, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que siempre parte desde la Constitución, ¿no? No se escucha, me está diciendo Palomino. Creo que No, sí, es. doctora, sí escuchamos. Ay, Igual ay, yo ay. intervengo. Me parece que es su audio, ¿no? Muy bien, correcto. Siempre tenemos que a partir o abarcar, ¿no? Cualquier tema importante desde la Constitución. Y más si es que nosotros hablamos de la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución política del Perú ha establecido en el artículo 1 que es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. ¿Y qué son la defensa de la persona y cuál es el respeto de su dignidad? Son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es allí donde derivan todas estas normas de orden público. Y dentro de estas normas de orden público se encuentra la ley 3034, porque tiene que defender a la persona ya sea frente a agresiones verticales, frente a agresiones horizontales, frente a agresiones particulares, ¿no? Particular a particular, o también frente a agresiones interinstitucionales. Entonces, la defensa de la persona y el respeto a su dignidad humana es el fin de la sociedad y el Estado. Entonces, por esa razón es que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Y no está en el primer artículo solamente de casualidad, sino porque de ahí es que se derivan toda la gama, ¿no? Toda la normatividad, todos los artículos y todos los códigos de nuestro ordenamiento jurídico, que es el más supremo, que es la Constitución. Entonces, tiene una íntima relación también con la Declaración Universal de los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y que se encuentran dotados ya sea de razón, de conciencia, ¿no? Y deben de comportarse fraternalmente uno a otros. O sea, nos invita a comportarnos con ese respeto de la dignidad y de la defensa de las personas. Y también en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también nos habla sobre los derechos de la persona, ¿no? Que es establecido que es el derecho a la vida, el derecho a la identidad, a la integridad moral, a la psíquica, a la física y a su libre desarrollo y bienestar. Y además también nos dice que el concebido está sujeto de derecho en cuanto le favorece. Entonces, este artículo 1, ¿no? Artículo primero de la Constitución Política del Estado, artículo 1 eh, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 2 son los artículos que van a tener razón de ser en cualquier norma de orden público, porque el Estado es el que tiene que defender y garantizar los derechos fundamentales de las personas, ¿correcto? Entonces hay que tener bastante en cuenta estos artículos, memorizándonos y siempre saber la razón de ser y la naturaleza de estas normas, ¿no? Entonces, eh, sin lugar a dudas, evidentemente, ¿no? La familia es un nicho, ¿no? Es un nicho que
está considerado actualmente el fundamento de la vida en la colectividad. ¿Y por qué? Porque ahí tiene toda una experiencia de desarrollo societal, ¿no? Y ha sido también un escenario, pues, de desavenencias, de desencuentros, de contradicciones, de tensiones, de conflictos. Pero esto no es malo. ¿Por qué? Porque cuando hay conflictos y hay estas ciertas diferencias, la familia crece. La familia crece psicológicamente, si es que nosotros sabemos manejar dichos conflictos intra e interpersonales, si es que nosotros sabemos dialogar de manera horizontal, no dominando, no imponiendo nuestras ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación donde hace que la familia y en el seno familiar, en lugar de que sea un espacio de paz, hay un tiempo de riesgo e incluso de violencia y que tradicionalmente han ocupado una ubicación de dependencia, o sea, de subordinación, esa carencia de poder decisorio que ustedes podrán decir hace un poco tiempo, porque la ley 3364 a partir del 2015 hasta la fecha ha venido modificando y todo el chip y todo lo que nosotros concebíamos como unidad familiar y que pensamos que solamente nosotros en nuestra esfera íntima es que tenemos ese derecho de violentar o el derecho de solucionar nuestros problemas. Ahora ya no, ahora ya a raíz de la Convención Belén do Pará, a raíz de la Convención Americana de los Derechos Humanos, a raíz de tantos protocolos que se han venido dando y tantos respuestas, ¿no? Respuestas ante estos casos de violencia y es la preocupación del Estado que ha dotado de estas leyes. Entonces, evidentemente, la violencia no es todo un tema íntimo, todo un tema de vida privada, como antes erróneamente así lo concebíamos. Ahora la violencia se ha vuelto y es y ha sido reconocida como uno de los problemas sociales que afronta la sociedad y tiene graves consecuencias no solamente para el quien lo sufre, sino también para la salud, para el desarrollo del país. Entonces, y eso afecta evidentemente a la dignidad, a la defensa de la persona. Y por ende afecta también a la estructura normativa de nuestra Constitución y es donde reposa los demás derechos fundamentales. Entonces, acá me dice Eulalia, los conflictos son buenos cuando somos personas tolerantes y de escucha. Claro que sí, los conflictos son buenos porque es que el Perú está avanzando en base a conflictos. La familia y la persona avanza y las relaciones de pareja y las relaciones de familia avanza cuando hay conflictos. Pero si es que nosotros no sabemos manejar dichos conflictos, no sabemos respetar las diferencias de ideales y las diferencias de opiniones que tienen las otras personas y los integrantes de nuestro grupo familiar y queremos imponer solamente egoístamente lo que nosotros queremos, ahí es que estamos cometiendo violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces hay que tener en cuenta ello. No es que nosotros debemos de huir del conflicto, no es que nosotros debemos de darle la espalda y decir, no, bueno, pues no queremos pelear, no hay que hablar y acá no pasó nada. No, porque viene a ser un cuello de botella que al final, cuando todo se acumula, es que se explota. Mejor hay que tratar a los conflictos, hay que afrontarlos, pero teniendo siempre un diálogo horizontal y sabiendo escuchar. Y no solamente escuchar, sino también comprender la posición y las posiciones que hay dentro de nuestra unidad familiar. Y si es que no hay acuerdo, pues por lo menos respetar y no ir a agresiones verbales, físicas y de otra índole. Entonces, todo ello hay que estar bastante, ¿no? Bastante con una autonomía de la voluntad bastante ecuánime para poder afrontar y para poder dar la mejor solución a nuestros problemas. Es por eso que los jueces de familia en los temas de alimentos, en los temas de tenencia, régimen de visitas y ahora con la tenencia compartida, es que siempre da pie y siempre vamos a incentivar a la conciliación. Siempre vamos a tener que estar incentivando, promoviendo dentro de nuestro juzgado, dentro de nuestras audiencias, tomarnos un tiempo
adecuado para poder escuchar las propuestas que tienen las partes y poder llegar a un punto medio. Ya si no hay respuesta positiva y si vemos ya que en la última ratio no se puede, recién tenemos que sentenciar, pero siempre el Estado nos invoca y nos incentiva y hasta incluso hay premiación del Consejo Ejecutivo a los jueces que más conciliaciones han realizado durante el año judicial. Aquí en la Corte del Santa también igual, además en todas las cortes, ¿no? Entonces, ese protocolo invita pues a que nosotros reflexionemos que las relaciones primarias, que las relaciones familiares son sensibles y no podemos desconocer y no podemos tratarlos como un proceso ordinario, común, un proceso civilmente puro, ¿no? Porque no lo es. Si bien es cierto, se encuentra dentro de la normatividad del Código Civil, en el libro especial de familia, pero ya diversos estudios y diversos especialistas, ¿no?, del derecho de familia e inclusive de violencia familiar quieren ya desligarse del Código Civil. ¿Por qué? Porque dicen, mire, la ley de violencia familiar, y tienen argumentos válidos y sólidos, la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar tiene enfoques, tiene principios rectores, se encuentra dotado pues de una autonomía del derecho, una autonomía en esa especialidad. No se pueden equiparar al diverso o al proceso civil común. Entonces, ese es un debate que siempre pues se ha ido realizando. Muy bien, entonces los roles del género, me dice la ruta, sí vamos a verlo, todavía tenemos tiempo, estimado Pascual Panca, no hay ningún problema, ¿ya? Sino que queremos centrarnos para conocer de cerca y para poder saber estos roles de género, qué es lo que entendemos como roles de género. A ver, si ustedes me dicen, si es que saben qué significan los roles de género y los estereotipos, yo obvio estos temas y nos vamos directamente al tema legalista. ¿Qué les parece? A ver si por el chat me responden. ¿Conocen los conceptos y las definiciones o a qué nos referimos como roles de género y los estereotipos? Que eso se maneja en la ley de violencia contra la mujer. A ver si me dice Pascual, Pascual Panca Quispe. No, 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 no. Explique mejor. Correcto. ¿Saben por qué es importante estas definiciones? Porque no solamente nosotros vamos a ir y a denunciar y ya está, y no sabemos qué más pasa, ¿no? Y no sabemos ni qué denunciamos, ni a quién estamos denunciando, y muchas veces nuestras denuncias se archivan porque no conocemos. Tenemos que conocer un poquito más de la ley, tenemos que saber un poquito más de estas definiciones. Es importante y ustedes siempre escuchan a los especialistas. Es importante porque todo hablan roles de género, hablamos de estereotipos, pero cuando nos preguntan qué son, bueno, ¿no? Eso es lo que dijo el doctor tal. Entonces hay que conocer, ¿correcto? ¿Qué son roles de género? Es lo que en la sociedad, lo que espera que nosotros actuemos, lo que nosotros hablemos, ¿no? Lo que nosotros hablemos, lo que nosotros nos arreglemos, nos vistamos y nos comportemos de acuerdo a nuestro sexo. Roles de género. Si uno nace mujer, entonces femenina se tiene que vestir con una faldita o color rosado. O sea, lo que la sociedad espera que nosotros asumamos como nuestro rol, de acuerdo a nuestro género al nacer, ese es un rol de género. Entonces, y además también, ¿qué se espera de los varones y de los hombres? Que sean fuertes, que sean intrépidos, que sean agresivos. Y la mujer un poco más débil. Ese es un rol de género, correcto. Y que cada sociedad, cada grupo étnico y cultura tienen expectativas en la relación con los roles de género, pero estos pueden variar mucho entre un grupo y otro, claro que sí, porque no todos tienen las mismas costumbres y no todos tienen el mismo pensamiento y el mismo expectativa frente a un grupo de personas. Entonces, también puede cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad, porque la sociedad va cambiando.
Entonces, el rosa antes en Estados Unidos era considerado como un color masculino y el celeste color femenino y luego fue cambiando. ¿Y a qué se diferencia o qué entendemos por estereotipo? Correcto, Jonathan. Vamos a hablar ahora de los estereotipos. Un estereotipo es un prejuicio, una creencia que se encuentra pues aceptado sobre una persona o sobre un grupo. ¿Correcto? Que puede ser de alguna manera una simplificación excesiva, pero que no siempre es preciso. Por ejemplo, me explico, los estereotipos acerca del género pueden hacer que se trate de manera desigual, injusta, ¿no? A otras personas por su género. Y a eso, ¿cómo le denominamos? Sexismo. Y hay 4 tipos de estereotipo de género que son básicos para poder tener. Por ejemplo, característica de la personalidad. Usualmente, ¿qué se espera? Que las mujeres sean complacientes, sean emotivas, y que los hombres sean seguros de sí mismos. Ese es un estereotipo y una característica de la personalidad. Un comportamiento doméstico, por ejemplo, algunas esperan que las mujeres se encarguen de las niñas, que cocinen, que limpien la casa, mientras que los hombres se encarguen de las finanzas, del automóvil o de las reparaciones del hogar. Ese es un estereotipo, lo que uno espera, la expectativa, ¿no? Un prejuicio. Ocupaciones. En ocupaciones, vamos con el tercer tipo del estereotipo, correcto. Algunas personas asumen rápidamente que los profesores o que las enfermeras son mujeres o que los psicólogos son mujeres, ¿no? Mientras que quienes se dedican a la medicina o a la ingeniería o a volar sean los varones. ¿Y por qué? Porque eso ha sido ya definido por nuestros antepasados, ya ha sido definido y que se ha ido de generación en generación. Entonces nosotros ya tenemos y ya nacemos con ese chip en nuestro, implantado en nuestro cerebro porque quienes nos han criado nos comienzan a decir eso. Déjalo a tu hermano ahí a un costado porque él es varoncito. Tú eres la que te tienes que encargar de barrer y de limpiar la casa. Ven, ayúdame a lavar la ropa. Tu hermano déjalo que juegue fútbol. Entonces, ya eso nosotros nacemos y el hombre, pues, y el hermano que se encuentra así, se tiene que ir a la tienda a comprar porque su hermana no puede salir, se tiene que ir a botar la basura porque su hermana no puede salir a la calle. Entonces, son ya construcciones que la propia familia de generación en generación hemos ido adoptando. El aspecto físico, que es el último, ya tenemos personalidad, doméstico, ocupaciones y ahora el aspecto físico. Se espera, por ejemplo, que las mujeres, estamos hablando de grupo mayoritario, ¿no? No quiere decir que todo sea tal cual, ¿no? Es un grupo mayoritario. Se espera que las mujeres en el aspecto físico sean delgadas, sean elegantes, mientras que los hombres sean altos, sean musculosos, ¿no? Entonces también se espera que los hombres y las mujeres se arreglan o se vistan de acuerdo a los estereotipos de género. O sea, los varones, hasta ahora vemos que los varones difícilmente se pongan falda, siempre se ponen pantalones, cabello corto, y las mujeres siempre se maquillan, su cabello largo, ¿no? Muchas veces con vestidos, con falda. Entonces, eso es los estereotipos, lo que nosotros esperamos, ¿no? Lo que nosotros esperamos y el prejuicio que tenemos frente a tal o cual comportamiento por su género, por el rol de género. Entonces, ¿y eso qué hace? Que se autolegitime la violencia y que se crea que como el hombre es fuerte y es intrépido, es el que tiene el derecho de agredir a la mujer y agredir a sus parejas. Y como la mujer es débil y complaciente, tiene que aceptar. Entonces, de alguna manera, estos estereotipos de género del grupo mayoritario, que eso ya lo han estudiado y ya se ha hecho un censo, estadísticas del INEI, sabemos que en gran cantidad, pues las mujeres han sido violentadas. Entonces, hace que las mujeres acepten dicha violencia, que les digan, no puedes salir a las fiestas hasta tarde, no, porque ya soy casada, no me puedo vestir de esa manera. Hacen que de a poco la violencia se autolegitime. ¿Y cómo se autolegitime? Porque uno lo acepta.
está atentando contra tu libertad porque tú no quieres ser así, porque tú quieres vestirte como tú quieres. Pero como hay alguien que te domina y hay alguien que te dice que tienes que actuar de lo que él espera de ti y tú lo aceptas porque piensas y porque reconoces de que él es el que tiene que mandar, estás autolegitimando la violencia porque no eres libre, porque la otra persona no te acepta como tú quieres serlo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con los roles de género y con los estereotipos. Y no hay que autolegitimar la violencia, sino hay que hacer entender a la otra parte que estos chips y que estos roles de género que nos impartieron ya desde que nosotros venimos al mundo, tienen que ir cambiando de a pocos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Nosotras mismas y nosotros mismos también, porque viceversa también. Hay mujeres que también violentan y que también realizan violencia contra los varones y que los minimizan y todo eso. Entonces, la violencia no tiene género. Nosotros recién acá estamos hablando de violencia contra la mujer, pero ya en Argentina, en España, en Colombia, en México, hablan de violencia de género. Estamos un poco atrasados, claro que sí, estamos atrasados, pero a diferencia de lo que nosotros hemos estado antes de esta ley, creo que hemos avanzado y hemos dado pasos muy fuertes y muy grandes. Porque si nosotros mismos nos comparamos de acuerdo a nuestra situación coyuntural, hemos avanzado. Pero si nos comparamos frente a otros países que tenemos, ¿no? En Sudamérica, definitivamente, no, ellos han avanzado un poco más, ¿no? Pero bueno, finalmente lo importante es que nosotros mismos, nosotros como persona, no solamente como ley, no solamente como Estado, no solamente como operador jurídico, como funcionario, como servidor, sino nosotras como personas también hayamos avanzado en eso. Porque ¿de qué nos sirve de que hay una ruta para cómo ir a denunciar, cómo hacer ello, y después a la mitad del camino nos piden perdón, nos dicen otra cosa y no avanzamos? Entonces, nosotros tenemos que avanzar primero. Eso parte de la persona, ¿correcto? Entonces, aquí la recepción, por ejemplo, la recepción del derecho internacional, de los derechos humanos en el derecho interno. ¿Por qué es importante tener en cuenta y también estudiar el derecho internacional, sobre todo las normas internacionales que versan de derechos humanos? Porque el artículo 55 de la Constitución Política del Estado y además también la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución nos indica y lo dice que estas normas son de obligatorio cumplimiento. Todos los peruanos que estamos dentro del territorio nacional tenemos la obligación de respetar estas normas de orden público y de tratados internacionales que versan derechos humanos, porque forman parte de nuestro derecho interno. Y además también todos estamos obligados a acatar bajo responsabilidad. Entonces, ¿dónde lo encontramos eso? ¿Por qué creen que nosotros los especialistas en estas materias, los ponentes y todos los magistrados, siempre hablamos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, los tratados internacionales, etcétera? ¿Por qué? Porque forman parte ya de nuestro derecho interno. No lo digo yo, sino lo dice el artículo 55, donde se encuentra la Constitución, y la cuarta disposición final intransitoria. Entonces, esa recepción del derecho internacional, que de los derechos humanos específicamente, ¿no? Específicamente, es que nos da a nosotros la potestad y al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema y a todos los jueces en el territorio nacional poder invocar estas normas de orden internacional, que ya no son solamente de orden internacional, sino son de orden interno, correcto. Entonces, es importante también conocer eso, de dónde emana. ¿Qué entendemos? Las reglas y subreglas internacionales, los derechos humanos, los derechos internacional humanitario, que son una situación diferente, ¿no? ¿Qué son reglas y subreglas? Los estándares de derechos humanos, la convención es una regla, ¿no? Es un tratado, es una ley internacional. Los estándares
que si bien es cierto, no tienen esa misma fuerza, no tienen esa misma fuerza de obligatoriedad, pero son pronunciamientos de los organismos de los derechos humanos que por sus decisiones, por sus recomendaciones, hacen todos los esfuerzos para que los estados puedan convencerse de dichos informes, de esas reglas, de esas subreglas, y puedan aplicar la ley. Es una ayuda, es un principio, ¿no? No tienen esa fuerza de ley, no tienen esa fuerza como la convención, ¿no? Que es de obligatorio cumplimiento, pero convencen y tratan de ilustrar a todos los operadores jurídicos internacionales y también acá del Estado peruano que forman parte de la convención para que puedan extraer dichos informes, para que puedan regirse bajo esas reglas y subreglas internacionales, porque son de importancia, valoración. Eso es lo que denominamos estándares de derechos humanos. Por ejemplo, mediante resoluciones, mediante recomendaciones, mediante declaraciones o mediante decisiones de casos concretos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice los estándares de derechos humanos? ¿Cómo nosotros poder saber y diferenciar? ¿Por qué? Porque los estándares de derechos humanos primero nos hablan quiénes son los titulares del derecho humano, quiénes son los responsables de este derecho humano o de este derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Cuál es el contenido concreto de un derecho humano? Nos está ilustrando. O cuáles son estas reglas particulares dentro de esta aplicación del derecho internacional. Y cómo es que pueden limitarse un derecho y hasta dónde puede llegar esta limitación. O sea, nos ilustra, son reglas, principios, subprincipios, ¿no? A eso lo denominamos como derecho blando, ref law, ¿no? Derecho blando. ¿Por qué? Porque no tiene la misma fuerza de obligatoriedad, pero sí nos ilustra y nos rige toda esta cuestión que a veces nosotros desconocemos, o que a veces nosotros no es difícil poder argumentar, ¿no? O poder describirlo. Y eso lo realiza, ¿correcto? A ver, voy a verificar ahora. eh, Sí, Eulalia parece que está explicando otra diapositiva que no se visualiza. Sí, estaba explicando esta diapositiva, la diapositiva 3. La diferenciación, ya sabemos, de los estándares de derechos humanos, la recepción del derecho internacional, ¿no? De derechos humanos a nuestro derecho interno. Ya vamos conociendo los roles de género, los estereotipos. Es importante ello, ¿no? Es importante. Muy bien. Entonces, esta ley, ¿no? Donde pese, ¿no? Pese a que tenga o a que tiene este objeto de fortalecer la prevención y que tiene que ver la erradicación y la sanción también de toda forma de violencia, no ha podido erradicar, evidentemente, ¿no? No ha podido erradicar estos casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y al contrario, ¿no? Las víctimas han ido en aumento, han ido incrementándose por su precaria implementación, tal vez porque no hay mucho presupuesto, porque no hay recursos humanos, no hay logística, etcétera, ¿no? Y también, ¿por qué no decirle mucha desatención en estas observancias de las medidas dictadas? ¿De qué vale que el juez dicte 100 medidas de protección al día o en una semana, si es que estas no se van a ejecutar, o si es que las partes víctimas, ¿no? Y los supuestos agresores o el denunciado se reconcilian y la violencia sigue en su ciclo, ¿no? La violencia es cíclica. Hoy te pego, mañana me disculpo, pasado te compro rosas y luego la otra semana te vuelvo a pegar. Por eso se le denomina cíclica, porque va así, y siempre termina en más violencia. Es por ello que las medidas de protección que emite el órgano jurisdiccional competente tienen que ser cumplidas, porque no solamente viene a ser el alejamiento o la prohibición de no agresión,
Lo que tiene que ver mucho es la terapia. Lo que busca la medida de protección es proteger a la familia, es advertir. Y esa mirada parece que no se ha visto, o los abogados al momento de asesorar a sus patrocinados se encuentran dentro de estos temas de violencia, no les dicen si es verdad que tú le has pegado, si es verdad que lo has agredido, que has venido borracho y has hecho todo un desmadre en tu casa. Esta medida de protección es una advertencia que te está dando el órgano jurisdiccional. Porque si tú vuelves a seguir con lo mismo, puedes desatar peores consecuencias, irreparables. Entonces, esa mirada me parece que le falta a esos temas de medidas de protección o cuando los supuestos agresores o los denunciados es que se encuentran sumergidos a estos procesos, ¿no? Se asustan, lo que quieren es seguir dando más violencia, lo que quieren es revertir la situación, y no es así, y no es así, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué definición de violencia? Me parece que ya nosotros lo conocemos, lo sabemos, en varios diplomados también lo estamos diciendo, ¿no? Cualquier acción, cualquier conducta, cualquier omisión también que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, miren, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica también existe, violencia económica, eh, también el acoso judicial también existe, el acoso político también dentro de esa esfera, también se han incorporando nuevos tipos de violencia, que se produce en base a dos contextos importantes. Uno es directamente contra la mujer por la condición de tal, porque hay una situación de odio, de discriminación frente a la mujer, y en base a ese motivo es que se agrede. Y otro grupo que también es importante dentro de esta ley que protege a los integrantes del grupo familiar, se tiene que dar en una relación de confianza, de responsabilidad, de poder. ¿Y quiénes se encuentran protegidos dentro de esta ley? Los cónyuges, también los ex cónyuges. Bueno, no, yo ya me separé, yo ya me divorcié y me está denunciando violencia. No, también se encuentran comprendidos dentro de este grupo familiar, porque siguen siendo familia. Los padrastros, bueno, también ese término, ¿no? Los convivientes, la madrastra, descendientes, ascendientes, convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los que hayan procreado hijos en común también se encuentran dentro de este grupo familiar, los parientes colaterales de los cónyuges y los que habitan dentro de un mismo hogar. Siempre y cuando, ¿cuál es lo más importante? No solo demostrar la relación paterno-filial, la relación familiar, no solamente eso es importante, es demostrar para poder denunciar, para poder iniciar nuestra ruta, ya sea ante la comisaría, ante el juzgado, ante la fiscalía, línea 100, Centro de Emergencia Mujer, o también hasta los juzgados de paz, donde no existe, ¿no?, un juzgado especializado en violencia familiar. Los juzgados de paz también tienen competencia delegada, ¿no? Si así lo indica pues la Corte Superior, tienen que demostrar que haya una relación de responsabilidad, una relación de confianza, de poder. Eso, ese es el detalle. ¿Por qué? Puede ser de que sean papá e hijo, pero nunca han vivido juntos. Jamás. Desde que nació, el papá se fue. Se fue a vivir a otra ciudad. Ya el chico tiene 20 años, se encuentran casualmente en el bautizo, ¿no?, de uno de sus primos en común, y se desata una pelea y hay una agresión. Se encuentra dentro del marco de esta ley y hay un pronunciamiento también del Tribunal Constitucional que han dicho que no, de la Corte Suprema, perdón,
de la República que no. Tiene que haber esta relación de confianza, de responsabilidad, de poder. De lo contrario, son totalmente desconocidos. Claro, la agresión física, si existe, se va a ver, pero dentro de la ley que corresponda, ¿no? Estamos hablando específicamente de los sujetos que se encuentran protegidos dentro del marco de esta ley 3364. Dentro del marco de esta ley no van a poder ser atendidos porque no existe o no se ha comprobado esa relación familiar, porque no hubo nunca una relación de poder, una relación de confianza, correcto, entonces, o de responsabilidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado también eso, ojo, ojo. A ver, me dice, doctora, buenos días. Se de- ¿Qué se debe hacer si los denunciados por violencia indican que no conocen a las víctimas, pero los agraviados indican que son familia, pero que años no se frecuentan? ¿Se tendría que pedir algún medio probatorio? Ya, muchas veces los denunciados no los conocen. Justamente en este caso también, doctora Liz, en este caso en específico, que fue de un padre que vivía en Lima y que después de muchos años vio a su hijo, ¿no? Y ni siquiera lo había conocido, sino que por un tema de licor y de la fiesta se pelearon y estuvo en esa gresca, ¿no? Y quisieron denunciarlo y lo iniciaron toda la denuncia, ¿no? Dentro de este, el marco de esta ley. No pudo ser posible porque no hay esa responsabilidad, no hay esa relación de confianza. Entonces, pero si las víctimas señalan e indican que sí existe esta relación de confianza y que el mecanismo de defensa, ¿no? Y que el mecanismo de defensa o su tesis de defensa es ya asesorado por el abogado, ha señalado de que no existe ninguna relación, pues se tiene que incorporar unos nuevos medios probatorios de oficio, ¿no? De oficio, como ir a visitar a su casa, ver dónde, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Ante el equipo multidisciplinario, asistencia social, informe psicológico, sociológico y además también ir a su casa para verificar cuál ha sido toda el contexto en el que se ha desarrollado, ¿no? Y si es que hay otras personas, testigos, y hay otras personas también que han presenciado el hecho, ¿no? Esos son los medios probatorios de oficio que como juez creo que deberíamos de realizar, ¿no? Para poder desvirtuar esa relación o para poder acreditar esa relación de confianza, de responsabilidad o de poder. Y si es que años no se frecuentan y no existe esa relación paterno-filial o esa relación de familiaridad y no se ha producido la violencia dentro de este contexto, no podría verse como un tema de violencia familiar, sino tendría que realizarse ante la ley penal común, como tema de lesiones, ¿no? Se tendría que derivar y remitir al fiscal penal para que califique de acuerdo a eso, ¿no? Correcto. ¿Existe violencia familiar? Me dice Pascual Panca Quispe, en un juzgado entre el juez y su secretaria por razones de dependencia funcional y bajo el principio de debida diligencia. Hay una ley en específico que es frente a los trabajadores, ¿no? Pero, como acá se dice, ¿no? Tiene que existir acá dos tipos importantes. Uno, ya no por el tema de la relación de dependencia, sino por el hecho de ser mujer. Ley ley contra la violencia de la mujer, ¿no? Frente a ese hecho, por el hecho de ser mujer, es que sí estaría dentro del marco de la ley 30364. Correcto, porque tenemos que ver ese tema, ¿no? No por un tema de relación, de familiaridad, de confianza y de poder, no, sino por el hecho de ser mujer, porque no existe ningún vínculo de familiaridad, sino por el hecho de ser mujer es que se va a dar, ¿no? Este tema. Jenny, más ejemplos, sí, vamos a dar más. De la relación de poder, por ejemplo, ¿no?
de la relación de poder se da dentro de un jefe con su secretario, ¿no? O sus subordinados. De responsabilidad viene a ser sus padres. Los padres tienen la responsabilidad de proteger. El cónyuge tiene la responsabilidad de proteger a su otro cónyuge y de proteger a su familia. Entonces, si en ese contexto no realiza su labor y agrede y vulnera los derechos fundamentales de su prole, entonces está vulnerando no tan solo al integrante y a la relación familiar, sino también está omitiendo su responsabilidad de protección. Entonces, frente a eso, sí se encuentra legitimado, ¿no? Que pase por el tema de la ley de violencia contra la mujer, en específicamente de los integrantes del grupo familiar. Y confianza pueden ser los padrinos, pueden ser las personas que habitan dentro del hogar, que sin tener esa relación familiar, se les otorga bajo esa expectativa de la confianza para que puedan proteger, ¿no? Muy bien, Cintia me dice Rolo que la sociedad espera. Muy bien, muchas gracias, Cintia, por tu comentario. Miguel Becerra me dicen tres cónyuges que ya viven separados. ¿También se puede hablar de violencia contra la mujer? Claro que sí, también se podría hablar. Me dice Milagros Palomino, se podrá pedir medidas de protección si el agresor agrede a su vecina del mismo condominio, aplica las medidas de protección. Medidas de protección si el agresor agrede a su... Claro, tenemos que ver en qué contexto ha sucedido. Si es por el hecho de ser mujer, netamente, porque hay un tema de odio, hay un tema de discriminación de la mujer, si se ha dado en ese contexto, se encuentra protegida la señora, la vecina, dentro del marco de esta ley. ¿En dónde se puede denunciar a un policía que no quiere recibir una denuncia por violencia familiar? La inspectoría es el órgano de control de los efectivos policiales. Tiene que ir directamente a la inspectoría, así se denomina, ¿no? Son los policías también que son encargados, ¿no? De investigar cualquier omisión o cualquier conducta que ha realizado, pues, los efectivos policiales, ¿no? Bajo sus funciones. Entonces, ahí tendría que ir, estimado Enrique. Raiza Nole me dice, en caso de trabajar en establecimiento de salud y se conoce de violencia física y psíquica, si ella no quiere denunciar, lo realizamos nosotros. Claro que sí. En caso de establecimientos de salud y todas las entidades públicas, estamos obligados bajo responsabilidad. Estamos obligados bajo responsabilidad poder denunciar estos tipos de violencia. Ya en el camino, el juez va a tener que investigar, va a tener que flexibilizar algunos principios, verificar, etcétera, y es otro tema. Pero nosotros, como funcionarios públicos, nosotros como entidades del Estado, estamos obligados. Si es que ella no lo desea hacer o si es que él no lo desea hacer, nosotros estamos obligados. Las personas naturales, por ejemplo, si mi vecina le pegan, yo soy una persona natural y puedo ver, estoy facultada. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? No estoy obligada. O sea, no me van a responsabilizar a mí. Pero si yo me encuentro como funcionaria, como servidora pública dentro de una entidad del Estado, de salud, una entidad del Poder Judicial, etcétera, yo estoy obligada a noticiar a la comisaría, al juzgado de familia, ¿no? Con subespecialidad de violencia familiar, estoy obligada pues a la línea 100, al centro de emergencia mujer, etcétera, en cualquiera de estos mecanismos, ¿no? Me dice Stephanie, tendría que haber esa relación de confianza porque la ley dice que se protege a la mujer durante todo su ciclo de vida. A ver, aquí vamos a aclarar un punto importante. No podemos confundir que la ley protege a dos grupos importantes. El primer grupo importante es a la mujer. Hay una especial protección a la mujer desde su niñez, todo su ciclo de vida. Seropositiva, africana, de todo.
a la mujer. Ese es un primer grupo que protege la ley 30364. La relación, ¿bajo qué? Bajo una relación de confianza, de poder, de lo que sea. Cualquier situación que tenga y que se haya vulnerado y que se haya agredido a la mujer, él lo protege la ley 30364. Otro grupo importante que protege la ley 30364 es a los integrantes del grupo familiar. Y ahí vienen cónyuges, excónyuges, varones, primos, hermanos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y todos los que se encuentran dentro del hogar, que sin ser familia, viven dentro de ellos y hacen vida en común. Ese es el segundo grupo. Y para ello tiene que haber una relación o de confianza, una relación de poder o una relación en cualquier contexto de responsabilidad. Ese es un segundo grupo. Entonces no hay que mezclarnos, ¿no? No hay que mezclarnos. A las mujeres en cualquier momento, no necesidad de acreditar la relación de confianza, de poder. Eso lo agrava más bien la situación. Eso lo agrava las penas, la sanción, si es que existe bajo ese contexto. Pero a los integrantes del grupo familiar se tiene que acreditar esa relación de confianza, esa relación de poder, esa relación de responsabilidad, además de esa relación familiar. Muy bien, me parece, a ver, Stephanie, espero que se haya aclarado. Doctora, ¿hay violencia familiar cuando el cuñado insulta y escupe a la cuñada con todos estos vecinos? Claro que sí, se encuentra dentro, pues, ¿no? Se encuentra dentro de este contexto, ¿no? Doctora, si su hija de expareja le agrede físicamente, configura violencia familiar ya que no existe hijastra en los sujetos. Claro que sí, también se encuentra dentro de estos. Entre exparejas calificas también porque ha habido una relación también. Doctora, si su hija de su expareja le agrede físicamente y configura violencia, eso ya hemos contestado. ¿No se considera la violencia económica o patrimonial? Sí, la violencia económica, patrimonial también. Cualquier forma de disminución de los saberes, cualquier forma de omisión también del cumplimiento de la obligación alimentaria constituye violencia patrimonial, en cualquiera, ya sea por acción o por omisión se encuentra dentro, ¿no? De la violencia patrimonial. Y para ello, pues, cualquier limitación o control. ¿Qué significa? A ver, vamos a hablar. Justo ahora vamos a hablar de los tipos de violencia, ¿ya? Y luego seguimos con los chats porque ya son más de 36 mensajes, chicos, y tenemos que avanzar, ¿ya? Tipos de violencia. A ver, un momento, vamos a parar con el chat, ¿ya? Los tipos de violencia. La violencia física, bueno, por su mismo nombre lo dice, que viene a ser cualquier acción, omisión o cualquier conducta que cause daño. ¿A dónde? A la integridad corporal, a la salud. Incluye también maltrato por negligencia, por descuido, por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado pues daño físico y que puedan llegar a ocasionar. No interesa el tiempo de recuperación, basta con un día. Certificado médico legal, un día constituye violencia física. Violencia psicológica es la acción, la conducta y también la omisión tendiente a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a poder avergonzarla, donde ocasiona ¿qué? Daño psíquico. En este tema de violencia psicológica, a veces yo estoy en un juzgado de paz letrado, por ejemplo, ¿no? Y me remiten el fiscal diciendo no al lugar a violencia psicológica porque según el informe psicológico no es un daño psíquico, sino es un estado emocional, un daño emocional. Entonces creo que debemos de capacitarnos un poco más y sobre todo incidir en los psicólogos
que podrían determinar y definir estos dos conceptos de daño emocional o daño psíquico, porque para muchos es lo mismo. Para otros dicen que es una esfera de temporalidad, ¿no? Uno es permanente y el otro es temporal, y uno es más gravoso que todos sus sentidos y el otro no. Entonces, por esa calificación que le da el psicólogo, que le da ese especialista, es que archivan estos casos a nivel fiscal y lo remiten al juzgado de paz letrado. En este caso a mi juzgado, ¿no? Yo les digo, les comento porque eso es lo que me ha pasado. Entonces, para mí sí existe violencia psicológica. Narra que la misma persona, la misma agraviada, narra pues que la insulta, la denigra, la vergüenza, le escupe, le dice de todo frente a los demás, y todo eso, pero como salió en el informe de que es un daño emocional y no es un daño psíquico, como lo señala taxativamente la norma, no constituiría pues violencia. Me parece absurdo, ¿no? Me parece absurdo, es mi punto de vista, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta bastante, ¿no? Al momento de verificar, porque no los informes psicológicos, la ficha de valoración de riesgo son instrumentos que no determinan la calificación ni la violencia familiar en sus niveles de leve, de moderado o de severo, sino otros medios probatorios que tienen que investigarse un poco más, si es que aún no nos queda claro, si es que aún no está de manera indubitable esa agresión o esa violencia o ese daño, ¿no? Entonces, no tan solo con un solo informe o con una ficha de valoración de riesgo vamos a decir esto pasa, ¿no? No, yo creo que hay que investigar un poco más y hay que también dotarnos pues de todas las herramientas necesarias, importantes para poder calificar dicho suceso, ¿no? Muy bien, la violencia sexual, ¿no? Son acciones de connotación sexual, de naturaleza sexual que se cometen pues contra una persona sin su consentimiento, bajo coacción, incluyen actos que no necesariamente, que no involucran penetración, no hay penetración, no hay contacto físico alguno, pero consideran pues, por ejemplo, ¿no? Cuando exponen a un material pornográfico, vulneran el derecho de las personas también a decidir de su vida sexual, de su vida reproductiva. No quiero que te embaraces, ¿no? Y no me voy a cuidar y tú tampoco. Eso es violencia sexual. Si la mujer no desea o si el hombre no desea y uno lo obliga, pues es violencia sexual. Y ya no sería tanto violencia sexual en este contexto, ¿no? Si es que ya obligan a tener relaciones íntimas, ya sería una violación sexual, ¿no? Que se ve pues a un ámbito ya de delito y en otra vía, ¿no? Pero acá no es que no existe penetración, no hay un contacto físico, pero sí hay una manipulación. Hay una manipulación y hay una coacción para que la persona no pueda decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, acerca de su vida reproductiva. ¿A través de qué? De amenazas, de coerción, también uso de la fuerza, intimidación. Todo eso constituye violencia sexual. Y la violencia económica que también se da, violencia económica, todo lo que se dirige a qué? A ocasionar un menoscabo en los recursos económicos, en los recursos patrimoniales de cualquier persona. ¿A través de qué situación se da la violencia económica? A ver, ¿a través de qué? En primer lugar, limitan el control de sus ingresos. Entonces, si es que hay una igual tarea de A y B y a uno le pago más y a otro le pago menos por igual tarea, eso es una limitación o un control de sus ingresos. Y eso constituiría violencia económica que se desarrolla dentro de un mismo lugar de trabajo. También una evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. ¿Qué pasaría si eh, se separan, ¿no? Se separan y ya, o ya viviendo juntos, cualquiera de los cónyuges que trabaja ya no
le da la manutención para sus hijos, a su otro progenitor. ¿Qué es lo que sucede? No tan solo vamos a ir a demandar alimentos, sino también constituye violencia económica, porque está desatendiendo sus obligaciones alimentarias. También se constituye violencia económica. Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Y también podemos ir a denunciar violencia económica. Y además, demandar alimentos, porque se configuraría dos, ¿no? Entonces, los casos de violencia patrimonial, la perturbación de la posesión, la tenencia o también la propiedad de sus bienes, o también cuando se da la retención o la apropiación indebida, también que la misma ley lo señala, ¿no? En cuanto a los instrumentos de trabajo, documentos personales, todo eso, pues, cuando hay un menoscabo en tus recursos económicos, constituye eso, ¿no? ¿Correcto? A ver. Y además de eso, también se ha incluido, pues, el acoso judicial, que es el mal uso de las herramientas que ha implantado, ¿no? Y que ha implementado el Estado para que las personas que se encuentren vulnerados de sus derechos fundamentales o de sus derechos en general puedan acudir al órgano jurisdiccional. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando existe este mal uso de estos recursos y de estas herramientas judiciales con la finalidad de violentar, hay una discusión, hay un problema, hay una separación y no se ponen de acuerdo con sus hijos, voy a denunciar violencia, así no me hayan violentado. Estoy realizando un mal uso de estas herramientas judiciales. Y por ende, la otra persona puede denunciar acoso judicial. Yo sí paso mis alimentos, doctora, sin embargo me han demandado alimentos, me han denunciado violencia económica y además de eso me quieren quitar a mis hijos. Implanto régimen de visitas o tenencia o suspensión de la patria potestad, etcétera. O sea, utilizo las herramientas judiciales para poder amenazar o para poder violentar a la otra parte. Y como hago un mal uso de estas herramientas, ¿qué es lo que se configura? Acoso judicial. Ese es un nuevo tipo de violencia familiar, ¿correcto? Y además también hay que tener en cuenta que ya se ha incluido al niño dentro de este grupo de la mujer en todo su ciclo de vida, niña hasta el adulto mayor, afroperuana, todo, seropositiva y todo desde todo su ciclo de vida, pero además de eso también al niño se incluye. Porque, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía anteriormente cuando no, en el 2022, que ya salió el decreto supremo que incluye al niño dentro de este grupo familiar, no dentro de este grupo, perdón, de la mujer? ¿Qué es lo que sucedía? Un vecino, por ejemplo, ¿no? O un primo, un vecino, perdón, ajeno a esta relación familiar, al niño le había expuesto material pornográfico, le había tomado fotos y le había hecho ver videos pornográficos, etcétera, ¿no? Entonces, había resoluciones contradictorias. Los jueces en esa época no se ponían de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la ley de violencia contra la mujer, la ley 3364, protege a la mujer y el niño no es mujer. Y el que le ha realizado, por un grupo, decían así, un grupo de jueces, y el que ha realizado la exposición a material pornográfico es un vecino que no tiene relación de confianza, que no tiene relación de poder, que no tiene relación de responsabilidad. Entonces, no configura violencia bajo los supuestos de la ley 3364. Entonces, hay otro grupo que dice, no, el niño configura, porque se tiene que entender a la niña y niño. Niño, solamente niño. No estamos hablando de adolescente, no estamos hablando de adulto. Niño. Tenemos que involucrarlo acá. Hacer una llamada de atención también y, ¿no? Y calificar este hecho dentro de este grupo que se encuentra en esta condición de vulnerabilidad.
Finalmente se modificó y se incluyó al niño. Ahora ya no hay forma, ¿no? De que tienen cada uno su criterio, ¿no? Porque ya la ley es clara. Muchas veces no es necesario que todo se encuentre en la ley. Siempre es el criterio del juzgador, siempre es el criterio, pues, ¿no? De verificar estas normas a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de los Derechos del Niño y también de los estándares internacionales para nosotros tener mayor visión y mayor criterio al momento de decidir aquellas situaciones que no se encuentra o que no contempla la legislación peruana, por múltiples razones. Cuando hay un vacío, cuando hay algo, el juez tiene que decidir, pero pues, con criterio razonable, con criterio eh, jurisprudencial y con criterio convencional, ¿no? No solamente ser meros legalistas. Muy bien, acá vamos en la ruta, que me dicen la ruta, ¿dónde se encuentra? A ver, voy a verificar rápidamente acá al chat, ¿ya? Para no desatenderlos. Me dice Magali Alayo, doctora, el esposo, uy, te perdí Magali, porque siguen escribiendo. Allá. El esposo puede ser víctima de violencia física por parte de su cónyuge. Claro que sí. Está dentro de este grupo de protección, los sujetos de protección, los integrantes del grupo familiar, porque tiene esa relación de familiaridad. Luis Ochoa me dice, me parece haberle escuchado decir que estos procesos se tratan en procesos civiles. ¿Cuándo se convierte en un tipo de proceso penal? No, estos procesos no es un proceso civil, estimado Luis Ochoa. Es un proceso de familia con la subespecialidad que tienen ya ahora la mayoría de las cortes superiores del Perú, con la subespecialidad en violencia familiar, pero no es un proceso civil, claro que no. ¿Y cuándo se convierte en un proceso de tipo penal? Muy bien, acá voy ya. Es importante, ¿no? Es importante, pese a que hay bastantes charlas sobre esto, pero lo voy a explicar. Estimado Luis, el proceso tutelar o el proceso en el ámbito tutelar viene a ser que da los juzgados especializados de familia con la subespecialidad de violencia familiar, un ámbito tutelar. Solamente dicta medidas de protección, nada más. Eso es lo único que hace el juez en estos temas de violencia familiar, en ese ámbito tutelar, en ese ámbito de protección a nivel de familia, ¿no? A nivel del juzgado especializado de familia con la subespecialidad de violencia familiar. Hay otro ámbito penal independiente en su proceso como tal. ¿Por qué? Porque emite la medida de protección y el juez, si es que no han remitido a la fiscalía, remite los actuados a la fiscalía penal de turno. ¿Para qué? Para que pueda proceder con calificar el hecho y seguir el proceso de violencia familiar ante el ámbito penal. Ahí el juez penal garantista, con todas las garantías ¿no? del procesado y etcétera, así como nosotros sabemos del proceso común, el proceso ordinario que rige el proceso penal, va a evaluar si el denunciado, ¿no? Si el denunciado es inocente o culpable de los cargos. El juez de familia, el juez con la subespecialidad de violencia familiar, no califica el hecho, no está diciendo tú eres culpable, tú eres el agresor. No, no se le puede denominar agresor, se le denomina denunciado o supuesto agresor. Ya va a tener esa calificación cuando expida una resolución o una sentencia con la calidad de firme y ejecutoriada en el ámbito penal. Por eso son dos ámbitos paralelos diferentes. ¿Que puede incidir uno el otro? Sí, pero que no tiene incidencia en el tema de que si es que es absuelto en el ámbito penal,
en el ámbito tutelar, necesariamente no quiere decir que va a ser dejado sin efecto las medidas de protección, porque es el juez que las dictó el único facultado para dejar sin efecto dichas medidas de protección, luego de evaluar y luego de verificar si es que el riesgo ha disminuido. Correcto. Espero que te haya servido, Luis Ochoa, y también se haya aclarado estos dos ámbitos. Doctora, me dice Jazmín Urbano, los kits de emergencia para las víctimas de violencia pueden ser otorgados sin previa denuncia. Como bien señaló, existen casos que no aceptan las denuncias y no puede transcurrir tanto tiempo. Claro que sí, pueden ser otorgados, no hay ningún problema, pero siempre y cuando también se acerquen, ¿no? Se acerquen y vean cómo es la situación en particular, ¿no? Muchas gracias, Jazmín Urbano. María Isabel Mines Castillo me dice, usted mencionó los roles estereotipos de género. ¿Cree su persona que la intervención del derecho penal en este caso reduce los índices de violencia o feminicidio o debería implementarse en la malla curricular de las instituciones educativas perspectiva de género? Tengo entendido ahora con la nueva ley universitaria hay, o con la nueva ley también, hay cursos de perspectiva de género, pero cursos libres, ¿no? ¿Debería implementarse ya como política? Me parece que sí, me parece que sí, debería, pero de manera obligatoria, ¿no? De manera obligatoria para poder entender un poco más y no que se legitime, ¿no? Y no se autolegitime el tema de violencia, porque debemos de saber que nosotros nacemos libres y debemos de, eh, de actuar de esa manera, ¿no? Sin dañar a otras personas. Me dice Sayumi, un hombre le pega a su hermano, pero no viven juntos. ¿Entra en la ley? Una cosa es que o no vivan juntos y otra cosa es que no tengan una relación de familiaridad, no tengan un contexto familiar. No viven juntos, pero todas las navidades se ven, los cumpleaños, los fines de semana, hacen vida en común, en el sentido de que se frecuentan, hay una relación de hermandad, hay una relación de familiaridad, entonces sí se encuentra dentro de este sujeto de protección de la ley 30364. Pero ¿qué es lo que sucede si es que nunca se han visto? Tienen años sin frecuentarse y son ajenos el uno al otro en cuanto a sus intereses personales, intereses psicosociales, no hay ningún apego. Entonces, no entraría esta ley porque ya no estaríamos hablando de violencia frente a un contexto de relación, de responsabilidad, de poder o de confianza. No habría, ¿no? Hay que entender de que cada caso en particular es un mundo y debemos de verificar claramente en dónde nos encontramos, situarnos y calificar ese hecho, ¿no? Para luego decidir si es que procede o no dictar una medida de protección o de lo contrario archivar y remitir al área, ¿no? Fiscalía penal de turno para que pueda aperturar dicho proceso en este caso, ¿no? Como una calificación común. Me dice Franklin, configura violencia familiar si un sobrino agrede a un tío por motivos de conflictos de propiedades. Nuevamente repito, tenemos que verificar el contexto, en qué se ha dado esa agresión, ¿no? No solamente tener la vinculación de familia, ¿no? Sino en qué contexto se ha dado esa agresión. Doctor, una consulta en la casa, violencia contra la mujer por su condición, también tiene que tener la relación de poder, confianza y de responsabilidad. Esa relación de poder, confianza y responsabilidad en este tipo de violencia contra la mujer son agravantes. Solamente por el hecho de ser mujer y basta que el sujeto activo siempre sí o sí tiene que ser un varón, no puede ser otra mujer, sino un varón, y le pega o le genera violencia física, psicológica, económica, sexual, ¿no? Los tipos que hemos visto, los tipos de violencia, solamente por ser mujer entra esta ley. Pero si ya hay una relación de confianza, de poder, de responsabilidad,
estaría agravando dicha situación. Y eso ya se va a verificar luego de una investigación, luego ya de una valoración conjunta de todo lo sucedido, ¿no? Con los elementos de convicción aportados pues por el fiscal, ¿no? Pero a nivel tutelar solamente como el tiempo es corto, tienen que ver pues los indicios idóneos, ¿no? Los indicios razonables y para que pueda establecerse el nivel de riesgo que tiene la víctima, ¿no? La violencia económica entre adultos mayores. Entre adultos mayores también se da, claro que sí. Lo que tenemos que establecer son los sujetos, ¿no? El activo y el pasivo, y tenemos que también establecer, pues, en qué contexto se ha dado esta violencia, ¿no? Económica y qué es lo que ha generado. Tiene que generar un desmedro, ¿no? En sus recursos patrimoniales. Correcto. Hombre le pega, ya me dijo Sayumi, hombre le pega a su hermano, pero no viven juntos, ya. El acoso judicial, ¿en qué norma se ha dado? Me dice, es el decreto supremo, ¿no? El que ha modificado 009-2022 y el 004-2022. Modificó la norma e incluyó este tipo de violencia. Muchas gracias, Vanessa Luisina. Es proceso de familia, me dice. Claro que sí, es un proceso de familia con la subespecialidad de violencia contra la mujer. Tatiana Vázquez, doctora, cuando la persona tiene un sueldo mensual y sin embargo el cónyuge yapea todos los días teniendo como contexto que es engorroso a la otra parte, como salir a comprar todos los días o no pudiendo planificarse, podemos hablar de violencia económica. Si es que hay un desmedro en sus recursos económicos y se da en un contexto que limite sus recursos económicos, se da este tipo de violencia, ¿no? Porque la otra persona no lo permite o no desea o lo hace en contra de su voluntad. Muy bien. A ver, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Me parece que he estado... Vamos a seguir más adelante. Voy a seguir leyendo los chats, ¿ya? Hay que tener... O de repente si alguien desea levantar la mano, a ver, líder, o seguimos, depende de... Doctora, no sé si le parece al finalizar la sesión por audio. Ya está bien, sí, porque me paso leyendo los chats y ya. Sigamos, a ver, la denuncia. La denuncia puede ser verbal o puede ser escrito. Si es verbal y lo interponen ante la comisaría, tiene que haber un acta, ¿no? De denuncia verbal. Si es que es ante la línea 100, el especialista le va a tomar los datos y todos los hechos concretos que han sucedido, calificando, no puede calificar, pero sí tiene que narrar de manera clara y concreta en cómo es que ha sucedido y quiénes más han estado presentes. Además, también de indicar los domicilios y dónde es que se ha realizado ese tipo de violencia, ¿no? Si es que es ante el juzgado, también el secretario que atiende, ¿no? El secretario de turno tiene que levantar el acta respectiva sobre esa denuncia, ingresarlo a mesa de partes y luego ya para que puedan calificar este hecho o de repente el juez verificará si es que tiene algún otro medio probatorio importante, idóneo, para que pueda determinar la dación o no de la medida de protección. Si es que es escrito igual, no se exige la presentación de DNI, tampoco exámenes físicos o psicológicos, porque es el juez el que puede determinar, ¿no? A través de su facultad tuitiva, ¿no? Puede determinar y va a tener que remitir de inmediato pues al equipo multidisciplinario para que informen, ¿no? Sobre la evaluación psicológica, evaluación social, o evaluación médica también. El equipo multidisciplinario son personas especializadas frente a estos temas, ¿no? Especiales de la conducta, porque el juez podrá conocer mucho de derecho, podrá conocer mucho de la ley, sin embargo, no sabe y no tiene mayores luces de cómo es que ha sucedido y qué es lo que se encuentra en nuestra esfera interna. Entonces, para poder nosotros determinar estos tipos
de conductas antijurídicas y estos tipos de conductas, si es que realmente podríamos determinar si es que hay una violencia, necesitamos de estos instrumentos para, de acuerdo a ello, convencernos y decir efectivamente hay un riesgo y frente a este riesgo tengo que actuar. La ficha de valoración de riesgo es un instrumento importantísimo porque evalúa el nivel de riesgo que se encuentra la víctima. Sin embargo, no es determinante. ¿Por qué? Porque puede decir en la ficha de valoración de riesgo como riesgo leve. Pero ¿qué es lo que pasa si es que verificando los antecedentes de este supuesto agresor ya tiene problemas con otras personas o con otras exparejas que ha realizado violencia? Ya tiene problemas con la ley penal en cuanto a tráfico ilícito de drogas, ya ha ido al penal, ya tiene antecedentes penales. ¿Está incrementando el riesgo? Claro que sí, incrementa el riesgo hacia su víctima. ¿Qué es lo que sucede si es que este hecho se ha realizado dentro de una relación de dependencia? Si solo la víctima se encuentra sola, nada más, no tiene quien la proteja. Sus padres viven lejos, no trabaja, depende del supuesto agresor económicamente, no se encuentra en su casa, en su hábitat, etcétera. Entonces, todos estos elementos adicionales y exógenos es el que el juez tiene que valorar, además de la ficha de valoración de riesgo. Luego, con todo lo necesario, va a calificar el nivel de riesgo que tiene la víctima de violencia contra la mujer, de que se encuentran dentro de estos sujetos, ¿no? De protección de la ley 3364. Va a calificar eso y va a determinar, efectivamente, la ficha de valoración de riesgo dice leve, pero con todos estos añadidos y con todos estos adicionales, para mí es un riesgo severo. Y así lo califico y también lo tengo que argumentar. No tan solo es calificar, decirlo nada más, sino también motivarlo, ¿no? Y eso es un derecho, pues, fundamental también de las partes, la debida motivación de las resoluciones judiciales. ¿Quién lo realiza? Esta denuncia. La persona perjudicada, cualquier persona también está facultada, la Defensoría del Pueblo también que está obligada, el personal de salud están obligados, personal de educación están obligados, pueden también realizarlo los niños y adolescentes también. No se requiere firma, no se requiere tasa ni ninguna otra formalidad. ¿Dónde denuncio? Comisaría de familia. Aquí estamos, miren. Fiscalías de familia, juzgados especializados de familia, centros de emergencia de la mujer y la línea 100 que están atendiendo las llamadas a 24 horas. Son estos lugares. También ante el juzgado de paz, los juzgados de paz que se encuentran pues en los lugares más recónditos del Perú, donde ya el Poder Judicial a veces no puede acceder por diversos motivos, ¿no? Por diversas causas, ya sea de caminos accidentales, etcétera, ¿no? Entonces ahí están los juzgados de paz. Y los juzgados de paz también, ¿no? En su ley 28924, ahí se encuentra todas sus facultades frente a la violencia, ¿no? Y también puede dictar medidas de protección e inmediato remitir, ¿no? E inmediato remitir a la fiscalía. Por eso es que todos los años se les capacita a los jueces de paz, porque son personas legas en derecho, no conocen el derecho, son personas que son elegidas pues por su comunidad, por su conducta intachable, tienen honorabilidad, ¿no? Ante eso, ¿no? Es un honor ser juez de paz, pero para eso el Poder Judicial tiene que capacitarlos y saber cuál es esa ruta y ese camino para poder seguir en cuanto al tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Atención a la víctima, ¿no? Atención a la víctima. En el Centro de Emergencia de la Mujer, que se encuentra dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hay una atención integral y multidisciplinaria, ¿no? Hay una asistencia legal también que recibe, ¿no? Todas las víctimas, que todas las víctimas reciben. Hay una asesoría en cuanto al camino, en cuanto al proceso,
que va a enfrentar, porque no solamente es ir a denunciar, sino también conocer cuáles son las etapas, cuáles son los ámbitos, ¿no? Ámbito tutelar, por qué me piden esta medida de protección, dicen, esta medida de protección caduca o no caduca, qué es lo que tengo que hacer, cuántos días, no, les asesoran. Toda esta atención integral. ¿Por qué es importante esta atención integral? No solo van a evaluar el tema psicológico o el tema físico, acudiendo, ¿no? O remitiendo pues al centro de salud más cercano, sino también van a verificar y van a someterla a la persona, si es que así lo requiere, pues a programas asistenciales, a programas eh, que puedan ellos fortalecer su autoestima. Entonces es una medida que ve todo, pues, ¿no? Eso es lo que brinda, pues, el Centro de Emergencia de la Mujer. Instituto de Medicina Legal, ¿no? Evalúa y califica el daño psíquico, el daño físico generado por la violencia, ¿no? Establecimiento de salud, la atención médica y la atención psicológica también es de emergencia cuando se trata de estos tipos de casos, ¿no? Y es de manera continuada, porque sabemos pues que para poder recuperarse y para poder salir de este ciclo de violencia, pues tiene que haber un programa continuado, ¿no? Un programa continuo, un programa integral para poder recuperar a las víctimas. Todo eso pues lo tiene el Centro de Emergencia de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal, los establecimientos de salud y les dan todo un programa y una planificación. Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia también tiene, ¿no? El Aurora, ¿no? La asistencia económica para las personas que no se encuentran pues con recursos para que puedan solventarse, la estrategia rural, servicio de atención urgente, la línea 100, hogar de refugio temporal. Acá voy a colocarlo en stop para poder, eh, vamos a ver acá, a ver, no sé si lo pueden visualizar, cómo es el programa, instrumento para refugio. Si lo ven, por favor, me dicen. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Mira, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones. Muchas gracias, Reader, siempre atento. Muchas gracias. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los instrumentos para los hogares de refugio temporal. Me preguntaron si es que, ay, no, existen, ¿no? Refugios temporales. Claro que sí, pero tiene que haber todo un protocolo, ¿no? Todo un reglamento, porque tienen que someterse, pues, a un programa también, a un programa de recuperación. Acá vemos los alcances, ¿no? El alcance de refugio temporal, violencia baja ajá. ¿Qué es? Vemos acá, ¿no? En la definición. El lugar, ¿no? El lugar de acogida temporal para las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en situación de riesgo de feminicidio. O sea, no es solamente un riesgo, pues, leve, ¿no? Sino ya son para los casos extremos. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? O que peligre su integridad y salud físico-mental por dicha violencia, así también como para sus hijos, no solamente la mujer, sino también para los que dependen de ella, sus hijos, sus hijas, víctimas de violencia en su entorno familiar. Los hogares de refugio temporal brindan protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada desde una perspectiva de género, de acuerdo a las necesidades específicas, propiciando el cese de violencia y facilitando un proceso de atención y recuperación. Atienden y recuperan. Y luego de eso se evalúan y verifican también que en un determinado tiempo ellos puedan volver a reinsertarse a la sociedad. Todo eso es un programa, ¿no? Y acá, eso también les voy a entregar a RIDE para que vean cuáles son los criterios de la derivación, porque tiene que haber un consentimiento, ¿no? Un consentimiento voluntario para este ingreso y también se tienen que acudir a todo un programa. No solamente voy a ir para que me den alimentación y un techo, sin someterme a ningún programa, sin someterme a ningún tratamiento psicológico, terapéutico. No, ellos tienen todo una planificación durante un tiempo determinado y también con un seguimiento continuo de cómo es que la víctima se está recuperando y qué es lo que sucede para efectos de poder seguir con esta recuperación. Ya cuando salga, que todo está tranquilo, todo está normal durante un tiempo, ya pueda ir la señora, pues, o la persona que se encuentra víctima de violencia para que pueda salir con sus hijos, ¿no?
la víctima se encuentra, mira que los criterios de la derivación también hay criterios. ¿Cuáles son los criterios? No solo los elementos que permiten identificar a aquella posible beneficiaria del servicio del hogar y se determina a partir de las conclusiones más importantes que llegan los profesionales de las instituciones y servicios que derivan producto de evaluación y validación de los hechos de violencia en el marco de una estrategia. O sea, acá todo, ¿no? Los evalúan, los atienden y acá los van a dar un seguimiento. Si es que los datos, acá tenemos pues el formato, ¿no? El formato de la persona que va a estar dentro de este hogar de refugio temporal, la denominan usuario. Si ingresa con hijos, sin hijos, y toda esta atención, el tipo de violencia, primero le evalúan cómo es que llega y al final cómo es que sale, ¿no? Cómo es que sale. Y también tiene que haber un consentimiento, no puede ser contra su voluntad, ¿no? Tiene que querer y tiene que saber a qué es dónde se está yendo, ¿no? Para que pueda recuperarse. Estos hogares de refugios temporales son muy efectivos, ¿no? Han salvado muchas vidas también. Muy bien, sigamos, por favor, a ver, con las diapositivas. Ya tenemos esto. La actuación policial. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acá hemos puesto como un caminito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El artículo 17 nos habla de flagrancia. ¿Cómo es que actúa, pues, la policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? En caso de flagrante delito vinculado a los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención. O sea, hay una inmediata detención del agresor, ¿no? Del supuesto agresor. Y si es que es posible, allanan el domicilio o el lugar donde están ocurriendo los hechos. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una flagrancia, ¿no? Reciben, registran y transmiten de inmediato las denuncias. Tiene que haber un informe, un atestado policial, y lo tiene que remitir a la Fiscalía Penal en el plazo de 24 horas. Y también la policía es eso. Recibe, registra, tramita, informa, elabora su informe y lo remite a la Fiscalía Penal para el ámbito penal, para el proceso penal que siga su curso, porque es un poco más en cuanto al tiempo, ¿no? Porque es más intuitivo en cuanto también al denunciado, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, en paralelo, al ámbito tutelar, al juzgado de familia, al juzgado con la subespecialidad en violencia familiar. ¿Para qué? Para que dicten las medidas de protección, ¿correcto? Entonces eh, la policía, para que pueda supervisar y para que pueda también ejecutar esa medida de protección tiene que tener un rol importante. Con esta ley 31715 que ha modificado en cuanto a su ejecución y en cuanto de las medidas, nos indica que es responsable, claro que sí, ¿no? La policía de ejecutar las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de sus competencias. Y para eso tiene que tener un mapa gráfico, un mapa georreferencial del registro de todas sus víctimas. Ahora ya le han colocado esa función obligatoria para la policía, ¿no? O sea, y, y todas las víctimas con las medidas de protección de los cuales hayan sido notificadas. Y tiene que llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida para que pueda habilitar un canal de comunicación. Se tiene que comunicar con la víctima si es que en caso ella lo necesite, pues, o ella puede, o él también, ¿no? Si en caso es también el varón, puede realizar pues estos servicios. También puede coordinar con el serenazgo municipal para que pueda también dar una oportuna respuesta, ¿no? Los nombres y la ubicación de todas las víctimas con las medidas de protección tienen que estar disponibles. ¿No? Tienen que estar disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción donde se ubica la víctima, a fin de poder responder cualquier emergencia que le puede suceder. La medida de protección que no se encuentre dentro de la competencia, ¿no?, de la policía son ejecutadas por las entidades públicas
que el juzgado va a tener que indicarle. Muy bien. Esto es, ¿no? Lo que tenemos. Acá vemos los casos atendidos por el CEN en el año 2023. Miren, la mujer tiene más atenciones, el hombre tiene 1.604 y la mujer tiene 10.053. Las estadísticas lo dicen. Las estadísticas lo dicen que esta relación asimétrica que vive pues la mujer sigue, ¿no? Sigue vigente y merece una especial atención. Este proceso especial, ¿no? Que tiene la ley 31715. En el caso de riesgo, ya hemos adelantado, ¿no? Esto, ¿no? Riesgo leve, moderado, severo, que se encuentre identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, 24 horas, dicta medidas de protección. Ya no hay una discriminación si es que es leve, 72 horas, moderado 48 y severo 24, no. Para los tres, 24 horas. 24 horas, o sea, el juez tiene que ser, pero se le pone una atención tan fuerte al juez porque en 24 horas tiene que hacer maravillas para que dicte una medida idónea, para que dicte una medida adecuada, no solamente adecuada, sino una medida integral, una medida oportuna, una medida célere. Imagínense, o sea, todo eso tiene que ser el juez en 24 horas. Por eso es que no puede calificar si es que es o no culpable. Lo que se tiene que enfocar es en la víctima, si existe o no el riesgo y en qué nivel se encuentra el riesgo. Correcto. Y en caso en que no pueda determinarse el riesgo, el juzgado de familia comunica la emisión, ¿no? El juzgado de familia a ver, si los leo, si es que no puede determinarse riesgo, ¿qué tiene que hacer el juzgado de familia? A ver, los leo, chicos, amigos. ¿Qué pasa si es que el juzgado no se puede determinar el riesgo? Convoca audiencia, muy bien. No, igual dictar medidas de protección, no, muy bien, Carmina, convocar audiencia. 48 horas tiene convocar audiencia. Y tiene para que dicte medidas de protección ya, una vez razonado, pensado, medidas de protección, o también las medidas cautelares, de caso considerarlo pertinente, porque las medidas cautelares pueden ser a pedido de parte o también de oficio. Eso es lo que la ley 3364, modificada por esta ley, es la que nos otorga esas facultades. Ahora, comunica esta emisión de las medidas a las entidades encargadas de su cumplimiento para su ejecución de inmediato y también notifica a los sujetos procesales, ¿correcto? Deben ejecutarse de forma inmediata, para los 3 niveles de riesgo de forma inmediata. No podemos esperar más tiempo, ¿correcto? Evaluación del nivel de riesgo para emitir medidas de protección y medidas cautelares. Un abordaje integral. Hay un protocolo para poder evaluar el nivel de riesgo. Hay un protocolo, ¿no? Que el Consejo Ejecutivo, pues, ha desarrollado, ¿no? No es esta la clase en específica, pero ya les puedo mandar también el protocolo donde ha desarrollado para que sea una medida de protección oportuna, una medida de protección célere, adecuada, una medida de protección integral y también para poder evaluar el nivel de riesgo, porque en primer lugar es la ficha de valoración de riesgo, también se tiene que ver los antecedentes penales, judiciales, policiales que tiene pues el supuesto agresor. También lo que tenemos que evaluar también el grado de dependencia que tiene la víctima con su agresor, la edad también entre ambos, ¿no? Entre ambas partes, tenemos que verificar también si es que dentro de su hogar o dentro de su familia existe también personas dependientes, ¿no? Discapacitados u otro grupo de condición de vulnerabilidad. O sea, son criterios donde el juez le dota
de mayor importancia y preponderancia para que pueda verificar en qué nivel de riesgo se encuentra. O sea, la ficha de valoración de riesgo, sí, perfecta, está muy bien, pero no solamente es eso, no solamente es eso. Acá, pues, nosotros recordamos siempre este decreto legislativo 1470, que pese a que no había ficha de valoración de riesgo y no había nada, bastaba con la denuncia nada más en tema de pandemia, tenía que dictarse medidas de protección. Claro, fundamentando, evaluando, pero si es que todos no podíamos salir a ningún lado, estaban restringidos los centros médicos, estaban restringidos los centros psicológicos, etcétera, los informes, los equipos multidisciplinarios, no había quien pudiera realizar todos los informes. Decreto legislativo 1470, nivel de riesgo, dictar medidas de protección y de ejecución inmediata, punto. Pero ahora ya no podemos hacer eso porque ahora ya se cuenta pues con las herramientas necesarias para poder eh, tener mayores alcances sobre el riesgo de la víctima. Ejecución de las medidas de protección, ¿no? Y el apoyo también que tiene la ejecución de la medida de protección. El mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas tiene que tener sí o sí la Policía Nacional del Perú, que tiene que estar dentro de su jurisdicción, ¿no? Cercana a la víctima. Tiene que haber y habilitar un canal de comunicación directo para que pueda atender, ¿no? Y monitorear el pedido de resguardo y los nombres y ubicación de todas las víctimas. Los efectivos policiales tienen que estar disponibles para cualquier emergencia. Además de ello, tienen una obligación importante y una función que ya está determinada, que eso siempre lo tienen que haber hecho, sino que ahora ya está taxativamente, ¿no? Desarrollado como tal. El informe al juzgado de familia, 15 días, si es leve o si es moderado, 15 días un informe cómo va. Y luego cada 6 meses. Pero si es severo, a los 5 días tiene que haber su informe de la ejecución de su medida. Y luego cada 3 meses. El tiempo es un poco menor, ¿no? Sobre todo por la urgencia y también por el nivel de riesgo que es mucho mayor, ¿no? Muy bien. Y eso es la finalidad para que se haga pues un seguimiento oportuno, un seguimiento acorde. No tan solo basta pues a los jueces, ¿no? Con esta su especialidad, dictar medidas de protección y luego Dios sabe qué pasó con esa familia. Dios sabe qué pasó con esos sujetos procesales. No. La policía tiene que emitir informes. Y para eso también el juez lo tiene que indicar en su resolución. Incumplimiento de las medidas de protección. ¿Qué es lo que sucede? No queremos cumplir con las medidas de protección. ¿Por qué? Porque no me pasa nada. Mentira. Se modificó el artículo penal. Siempre la ley penal tiene que estar a la mano, pues, con estos temas. ¿Por qué? Porque ante un posible incumplimiento hay una resistencia, hay una desobediencia, no solamente para la víctima, sino también para la autoridad judicial. Entonces, se modificó el Código Penal en cuanto a, a estos tipos, ¿no? De desobediencia, a estos tipos de rebeldía que tiene, pues, el supuesto o la supuesta agresora, y señala lo siguiente: cuando se desobedece o se resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ya es efectivo. O sea, no solamente el que incumple las medidas de protección y ya tiene a la par un proceso penal, que no sabemos cuándo va a terminar, pero ya tenemos un proceso penal, ¿no? A nivel judicial. Si es que incumplo las medidas de protección, voy a ser pasible a que me denuncien penalmente y a que me remitan copias a la fiscalía por desobediencia y desacato a la autoridad. Y porque son medidas de protección que se me han dictado, es pena efectiva. O sea, ¿qué es el consejo y la recomendación que les doy a las personas
o a los abogados para que puedan asesorar también a sus defendidos que cumplan las medidas de protección. La única forma para que el juez pueda más adelante evaluar y pueda más adelante dejar sin efecto las medidas de protección es que se cumplan las medidas de protección y que la víctima ya no se encuentre en riesgo. Porque si no cumplen las medidas de protección, nunca se van a dejar sin efecto dichas medidas. Y además de ello, va a tener que enfrentar y afrontar pues un nuevo proceso penal por desobediencia y desacato a la autoridad que es con pena efectiva, entre 5 y 8 años. Pero para ello, ¿qué es lo que el órgano jurisdiccional tiene que tener presente al momento de remitir? Que se dé bien la notificación. Si no hay una buena notificación y nunca supo el supuesto agresor, ¿cómo es que vamos a denunciarlo un supuesto incumplimiento? Se tiene que notificar. Es importante dicha notificación correcta, debida, adecuada, oportuna para nosotros después decir si es que ha habido incumplimiento o no y para que pueda prosperar este hecho, ¿no? Hecho ilícito. Correcto. Este es el protocolo de actuación conjunta de los centros de emergencia de la mujer y establecimientos de salud para la atención de las personas víctimas. Todo lo que tiene que, todos los servicios que brinda, ¿no? El establecimiento de salud, totalmente gratuito, no se le puede cobrar a ninguna víctima que ha sido pues agredida, ¿no? Frente a estos hechos, ¿no? Conserva la documentación, también provee el kit de emergencia, denuncia los casos de violencia, ¿no? Para la atención y no puede, hay muchas veces, ¿no? Les piden DNI, cuando uno va normalmente, pues a atenderse, siempre es con el DNI, pero en este caso específico de violencia contra la mujer y de la ley 33 y 4 que se encuentran los sujetos anteriormente mencionados, no es necesario la presentación del DNI, porque se entiende que son hechos de suma urgencia, ¿no? Y que eso pues se prescinde. Si es que le requieren DNI, aquí está el protocolo, vayan a denunciar, vayan a quejarse, porque eso también es violencia estructural. La violencia que realiza el Estado porque establece restricciones para acceder a un derecho establecido. Los centros de emergencia de la mujer también, por otro lado, ¿no? Brindan atención integral para la recuperación de las víctimas, especialmente porque tienen psicólogos capacitados constantemente en estos temas, ¿no? La evaluación inicial, la entrevista, la orientación, la valoración del riesgo también, que es una ficha, pues, muy importante, especializada, ¿no? Y que sirve de mucha ayuda para poder otorgar las medidas de protección. También el acceso a la justicia, el acompañamiento, ¿no? Al psicólogo, el patrocinio legal, todo lo demás, ¿no? Y también se encuentra obligado, pues, a poder denunciar, ¿no? A poder denunciar y tampoco no es obligatorio el DNI. Atención a las víctimas, ya lo tenemos, creo aquí, ya lo hemos dicho. La justicia en zonas rurales, ¿no? Como les venía diciendo, ¿no? Los juzgados de paz también. Los juzgados de paz también forman parte importante en esto, ¿no? Cuando no existan juzgados de familia, claro está, o cuando no existan, pues, juzgados de paz letrados con competencia delegada, ¿no? En estos casos, sí, los juzgados de paz tienen que siempre estar al tanto de estos hechos para que puedan realizar. Cuando constituyen falta, cuando constituyen delito, cuando constituyen falta, ellos mismos lo tramitan. Cuando constituyen delito, pues los ambos dictan medidas de protección y lo remiten a la Fiscalía Penal. Correcto, a ver, vamos a seguir avanzando porque nos quedan 5 minutos. Órganos de apoyo al sistema de justicia. Ya le hemos venido diciendo también, ¿no? Centros de emergencia de la mujer, la atención integral, multidisciplinaria. El derecho en estos temas es multidisciplinario, ¿no? Porque tenemos que tener, pues, especialistas de ciencia de la conducta para nosotros, pues, realizar una resolución judicial y una decisión acorde, ¿no? El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde evalúa pues la calificación del daño físico sobre todo, ¿no? Y también evalúa estos parámetros.
en las incapacidad, regula pues la incapacidad, ¿no? La incapacidad física que tienen, ¿no? Capacidad facultativa, ¿no? De 1 a 10 días, depende, ¿no? Aunque ya para el tema de violencia contra la mujer, como le hemos venido diciendo desde un inicio, no interesa cuántos son los días de incapacidad médico-legal. La asistencia jurídica y defensa pública brinda de manera continua y sin interrupciones desde el inicio hasta su conclusión definitiva, siempre que así lo requiera. Claro, no tan solo es apoyarles en un tema psicológico, en un tema médico, ¿no? Social, sino también legal, para saber si es que hay audiencia o no hay audiencia, para saber qué es lo que sigue. Todo el proceso también brinda esta defensa pública, ¿no? A las víctimas, defensa pública de víctimas. Eh, Tiene que ver de inmediatez, tiene que ser gratuito, especializado y también se tiene que brindar de acuerdo a su propia lengua. Estos servicios públicos y privados. Coordinación interinstitucional. A ver, las oficinas descentralizadas de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los centros de emergencia de la mujer realizan coordinaciones para que puedan garantizar la asistencia jurídica y la defensa pública. Claro, la carga procesal es exorbitante, ¿no? O sea, no es un tema de ahora, sino viene siendo siempre, ¿no? Y hay más ahora, pues, con todo la abundante carga de violencia contra la mujer. Sin embargo, saludo, pues, eh, saludo las gestiones que está haciendo pues el Poder Judicial porque se ha implementado y se han creado diversos órganos jurisdiccionales para que puedan atender esta carga, ¿no? Los servicios de asistencia jurídica con los colegios de abogados también se tiene que buscar pues, ¿no? A los colegios de abogados y se tiene que alinear y se tiene que adecuar para efectos de que patrocine de manera gratuita a las víctimas, ¿no? Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muy bien, mi ponencia ha concluido.